Buen día, a continuación les hablaremos sobre la norma técnica A020, vivienda del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta está compuesta por diferentes artículos. Artículo número 1, objeto y finalidad. Tiene como objetivo regular las condiciones mínimas de diseño en cuanto a edificaciones residenciales, cubriendo necesidades de habitabilidad, funcionalidad y seguridad. Artículo número 2. Ámbito de aplicación. Es de aplicación obligatoria a nivel nacional para toda edificación residencial. Artículo número 3. Definición de edificación residencial. Son edificaciones destinadas a albergar a personas o grupos familiares en los cuales estos espacios deben satisfacer necesidades y funciones de aseo, descanso, alimentación y reunión. Asimismo, pueden contar con espacios adicionales para almacenamiento y estacionamiento de vehículos. Artículo número 4. Tipología. Esta se clasifica en vivienda unifamiliar, vivienda bifamiliar, vivienda multifamiliar, quinta y vivienda de uso colectivo. Artículo 5. Ubicación. Las edificaciones residenciales se edifican en áreas con zonificación residencial y o debe ser compatible con el uso residencial. Estas no se pueden edificar en zonas de riesgo no mitigable, en áreas de reservas naturales y o recreación pública. Asimismo, las viviendas unifamiliares pueden edificarse en zonas rurales, a excepción de zonas de riesgo no mitigables declaradas por el gobierno local correspondiente. Artículo 6. Zonas bioclimáticas. El diseño de las edificaciones residenciales deben responder a las características de la zona bioclimática según lo que establece el RNE. Artículo 7. Densidad habitacional. Para el cálculo de la densidad habitacional, el número de habitantes de un núcleo de vivienda está en función al número de dormitorios. Artículo 8. Área techada mínima. Una vivienda de uso colectivo sin capacidad de ampliación es de 16 metros cuadrados. Para grupos familiares sin capacidad de ampliación es de 40 metros cuadrados. La vivienda unifamiliar en su forma inicial como módulo básico de vivienda con posibilidad de expansión es de 25 metros cuadrados. Artículo 9. Altura mínima de los ambientes. La altura mínima entre el piso terminado y el cielo raso depende de la zona climática donde se ubica, no debiendo ser menor a 2.30 metros. En viviendas con cubiertas inclinadas, la altura mínima indicada en el encuentro del muro con el cielo raso del techo puede reducirse hasta un mínimo de 1.80 metros. En un ambiente de servicios higiénicos, la altura mínima puede ser hasta 2.10 metros. Artículo 10. Dimensiones de los espacios. Los espacios de la vivienda deben ser suficientes para albergar el mobiliario, permitir la privacidad del uso de los servicios higiénicos. Asimismo, el mobiliario debe tener las dimensiones acordes a la antropometría. Artículo 11. Iluminación y ventilación. Todos los ambientes de edificaciones deben estar iluminados y ventilados. Los pozos están compuestos por 4 lados. Pueden estar definidos por líneas o tramos. La distancia al paramento del vano debe ser del 50% en la medida perpendicular. La medida del pozo al vano es inferior hasta al 20% mínimo. La dimensión mínima del pozo de luz debe ser de 2 metros para ambientes de habitaciones. La separación en edificaciones se calcula de acuerdo a la distancia. En caso no existan vanos entre ellas, la separación se calcula en función a la actividad que se realice. Artículo 12. Vanos de acceso y ventanas. Los vanos deben contar con materiales compatibles a los cerramientos externos. Artículo 13. Pasajes de circulación. Los pasajes permiten conectar ambientes, por lo que la dimensión mínima debe cumplir los 0.90 metros al interior de la vivienda, 1 metro de acceso hasta 2 viviendas, 1,5 metros de acceso hasta 4 viviendas o áreas comunes. Artículo 14. Materiales y acabados. Los materiales de cerramientos deben ser estables, mientras que los de ambientes húmedos deben ser antideslizantes. Artículo 15. Escaleras. Deben ser de un ancho mínimo de 0.90 metros. Escaleras integradas. Se usan en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales de uso colectivo. Escaleras protegidas. Son a prueba de fuego y humo cuyo objetivo es la evacuación de las personas. En el artículo 16
hablamos acerca de los ascensores. Son muy importantes en edificios multifamiliares y en residenciales, cuando el acceso al quinto piso sea mayor a 12 metros. En el artículo 17 nos habla acerca de lotes en esquina. Se encuentra entre dos vías vehiculares, peatonales o parques. El área libre establecida en el parámetro urbanístico y edificatorio para este tipo de lote puede reducirse según la norma municipal si el diseño permite el desarrollo de las actividades dentro de la vivienda de manera adecuada. En el artículo 18 hablamos acerca de las azoteas. No son parte de edificación, es de uso exclusivo, común y mixto. Deben tener un sistema para el manejo de aguas pluviales de acuerdo a las zonas lluviosas. Solo se puede techar el 50%. Deben contar con elementos de protección como son las barandas, teniendo en cuenta el 1.10 metros de altura como mínimo. En el artículo 19 nos habla acerca de los muros y tabiques. Los tabiques exteriores entre unidades inmobiliarias diferentes deben tener características en función de las condiciones climáticas externas y del comportamiento acústico. La altura mínima de los tabiques divisorios de zonas no cubiertas como patios y jardines entre viviendas debe ser de 2.10 metros contando a partir del piso terminado con nivel más alto. Los muros compartidos entre viviendas en edificaciones multifamiliares y conjuntos residenciales deben ser de materiales con resistencia al fuego de 60 minutos. El artículo 20 nos habla acerca de techos y cubiertas ligeras. Se permite la instalación de cubiertas, debiendo ser herméticas frente a lluvias y presentar una pendiente según la norma establecida. El último techo de la edificación debe tener comportamiento térmico con la cual pueda disminuir la carga térmica de la radiación solar. Asimismo, disminuye la temperatura radiante en la cara interior del elemento horizontal. Las cubiertas inclinadas deben permitir la reparación y mantenimiento. Se presenta el artículo 21, en el cual hablaré exactamente sobre los estacionamientos de vehículos. Este es un complemento de la vivienda, por lo tanto deben ser considerados en ella. Estos pueden ser o no techados. Por otro lado, el número de espacios para el estacionamiento de todo tipo de vehículos debe estar establecido en las normas correspondientes, y en los casos que la norma no determine el número de espacios para el estacionamiento, se debe emplear lo siguiente: un estacionamiento cada 3 viviendas, un estacionamiento cada 5 unidades de viviendas de usos colectivo, un estacionamiento para bicicletas por cada 3 viviendas. En el artículo 22 tenemos a los servicios públicos, en el cual las viviendas deben contar con redes de instalaciones de agua, redes de desagüe y redes de energía eléctrica con una tensión de 220 voltios. También los servicios de gas y telecomunicaciones son parte de las instalaciones de la vivienda, solo en los casos que existan redes públicas. En el artículo 23 encontramos los servicios sanitarios, donde las edificaciones para vivienda deben estar provistas de servicios sanitarios y las viviendas hasta 25 metros cuadrados como máximo deben contar con un inodoro, una ducha y un lavadero. Asimismo, las viviendas con más de 25 metros cuadrados deben contar con un adicional de un lavatorio. Además, donde se encuentre un aparato sanitario deben contar con una válvula de control y un sumidero con trampa o registro capaz de recoger el agua que pudiera fugar en caso de un desperfecto. Veamos el artículo 24, donde nos menciona que los ductos pueden servir para ventilación de ambientes de servicios sanitarios, despedir residuos sólidos o alejar montantes de agua, desagüe o electricidad. Estos no deben abrir hacia el interior de las escaleras protegidas, quedando prohibido que por un mismo ducto pasen las montantes húmedas con las redes eléctricas. Artículo número 25. Medidores de servicio. Como regla dice que toda vivienda debe de contar con un medidor de consumo de agua, de energía eléctrica y cuando se requiera de gas. Artículo número 26 de residuos sólidos. Las edificaciones multifamiliares deben de contar con un ambiente para los residuos de basura y asimismo deben de contar con ventilación directa y acceso rápido al exterior. Artículo número 27. Requisitos de seguridad. Las características de los componentes de seguridad de los diversos elementos que deben de contar las viviendas, así como señalítica de iluminación y detectores de humo. Artículo número 28. Sistemas constructivos. Las viviendas pueden edificarse con sistemas constructivos tradicionales o no convencionales que están aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Artículo 29. Sostenibilidad de la vivienda. Las edificaciones se deben de ejecutar respetando el medio ambiente, priorizando el uso de energías renovables. Artículo 30. Densificación urbana. Solución al crecimiento desordenado de las poblaciones.